Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast, a Bueno X Podcast. Episodio número 11 ya. Ya casi llegando al final de este podcast. Y bueno, de esta temporada. De esta temporada, claro. Podcast. Para aquellos que todavía quizás pues no nos conozcáis, yo soy Juan, soy licenciado en... No, licenciado no soy graduado en psicología, soy psicólogo. Y ella es... Yo soy Celia, soy actriz graduada en arte dramático, que ahora ya lo puedo decir. Así Eso que... es. Y... ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema sobre el que estuvimos hablando el otro día, que es las percepciones que tenemos con respecto a la gente que conocemos y cómo esas percepciones quizá a veces se quedan estancadas en un punto concreto de la vida de esa persona y no evolucionan junto con la persona. Para que me explique un poco de dónde viene esto. El otro día yo estuve pensando en... Yo conozco a mucha gente de la época del instituto con la que por X motivos pues no he tratado mucho en los últimos años y hace poco me encontré con una persona y como que el contraste que hubo entre la idea que yo tenía de esa persona y lo que me encontré de cómo era esa persona me hizo reflexionar sobre... Claro, las personas evolucionamos. Y nosotros, cuando conocemos a una persona, nos hacemos una idea o un concepto de cómo es esa persona, pero esa persona cambia con el tiempo, evoluciona, crece, aprende cosas, puede ser que su personalidad también cambie por X o por B. Y eso me hizo pensar también en cómo la gente puede tener una percepción como errónea de mí. Porque muchas veces incluso la gente que no nos conoce de nada tiene una idea preconcebida de cómo somos y ni siquiera como que se paran a conocerte para... yo qué sé. Y sí, hay una frase, hay una frase que me parece súper significativa en este sentido que dice: si me conocías hace 5 años, permíteme que me presente de nuevo, porque ya no soy como era en aquel entonces. Y eso me hizo pensar en eso, que al igual que yo tenía una idea preconcebida o un concepto de cómo era esta persona con la que me encontré hace poco, que ahora no se corresponde con cómo es esa persona actualmente, me genera como curiosidad, incluso un poco de miedo, el pensar en que la gente tenga la idea de mí de cuando me conocieron, que era pues mucho más cría, mucho más inmadura, que tenía comportamientos quizá más tóxicos, porque yo, en mi caso, por ejemplo, cuando era adolescente que iba al instituto, era bastante insegura, eso me hacía tener comportamientos quizá más tóxicos, que ahora, por ejemplo, con los que ahora, por ejemplo, no me siento identificada. Y de hecho, hace poco estuvimos comentándolo también, de que yo encontré unas conversaciones antiquísimas con una persona y es que no me identificaba. Sí, que no te reconocías, ¿no? O sea, sé que era yo, porque evidentemente tengo el recuerdo, pero digo, joder, ¿cómo he cambiado? Y qué pena me daría que la gente que me conoció entonces siga pensando que soy así. Sí, a ver, y bueno, es que en realidad es un tema súper interesante. Claro, hay dos cosas que me parecen que son importantes. Una de ellas es que lo que la gente pueda pensar de nosotros no tiene por qué estar bien, o sea, no tiene por qué ser la realidad. O sea, ¿qué quiero decir? Que puede ser que la persona en concreto tenga una visión tuya desactualizada o que directamente la visión que tuviera de ti no fuera la correcta, ¿no? Y es que aquí es verdad que estas son muchas cosas y eso, vamos, es interesante porque al final nosotros conocemos a las personas con las que tenemos cercanía. Sí que las conocemos más porque al final entendemos y conocemos sus contextos, pero hay muchas veces que a muchas personas las prejuzgamos o las juzgamos en base a eventos puntuales, sin saber ni el porqué, ni de dónde viene, ni nada de esto, ¿no? Y eso por un lado. Y luego por el otro, que también me parece importante lo que comentas, ¿no? Que incluso también como a nivel individual, de pensar, jolín, yo es que no soy el mismo que hace 10 años. Para nada. Incluso y en este caso yo no soy el mismo que antes de pandemia. Literalmente. Yo no soy la misma tampoco, incluso que el año pasado a estas alturas.
Pero porque estamos como en constante cambio y no cambios súper significativos Claro. como los que pueden ser de hace 10 años aquí, Ujú. sino pequeños No, cambios o sea, hay en cosas puntos de vista. A ver, hay cosas de nuestra personalidad que son muy estables. Claro. Y eso no cambia. Pero luego hay muchas actitudes, muchos... Formas quizás de pensar, sí, de ver formas la de vida. pensar. Eso es, que eso sí que puede... A ver, está abierto al cambio también en función de lo que la persona esté abierta a querer cambiar, ¿no? Hay una frase que decía un profesor mío que me pareció... Como que me dejó muy marcado, ¿no? Esa frase, que es... Que esto venía un poco en el contexto de... Que esto igual sí que te suena o suena más. De cuando una pareja empieza a salir y igual hay algún comportamiento que no gusta y dices, no, bueno, pero lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, la frase es, las personas pueden cambiar porque tenemos la capacidad de cambio, pero tienden a no hacerlo. Entonces me pareció como muy curioso, pero que es verdad que al final no somos los mismos. Y yo estoy seguro de que muchas personas con las que he perdido el contacto de hace, pues, vamos a suponer, del colegio, el recuerdo que tienen de mí no es irreal, porque quiero Porque decir, esa versión de ti ha existido. y sigue existiendo en parte, o sea, sigo siendo yo. Claro. Pero no tiene nada que ver con quién soy ahora, para bien y para mal. O sea, Yo hablo creo que al sobre final- todo de en cuanto yo qué sé, que a lo mejor en su momento, pues eso, hablando de los comportamientos tóxicos o de formas de ser, de tal, yo pienso en la gente que me conoció en el instituto y que ahora pueda pensar, o sea, la gente te juzga en base a tus acciones Ujú. de hace 10 años, por ejemplo, y ya no estoy hablando de acciones malas o terribles No, de- o que, de que acciones. agredan a otra persona, por De- ejemplo, de porque eso acciones. no me parece justificable. O sea, si en aquel... O sea, a mí no me parece una equivocación el, no, es que hice bullying a X persona, pero a ver, eso ya tiene otro componente, ¿no? Eso Pero tiene hablo muchas de, cosas. yo qué sé, a lo mejor, pues es un comportamiento tóxico debido a tu inseguridad, que tampoco lo justifica, pero debido a tu No, pero lo inseguridad... explica, o sea que no. Claro. Claro, yo esa inseguridad ya no la tengo, entonces la gente que me conoció en aquel entonces sigue pensando eso de mí y me pone como un poco triste que no nos demos la oportunidad de Claro. También conocernos es verdad unos que- a otros también- nuevamente. Hombre, pero porque somos muchísima gente. Pero me las refiero en personas... círculos concretos. No, pero, pues, a ver, porque yo también supongo que, pues, al final, yo también esto lo he aprendido con el tiempo, cuanto más mayor te haces, más gente dejas por el camino. Sí, 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 total. No a malas, o sea, no a malas, simplemente sino los porque... caminos se separan. Sí, pero más que nada porque, hombre, yo hay muchísima gente, y esto lo comentábamos en otro episodio, con la que yo he perdido mucho contacto, pero sé que si vuelvo a verles o de vez en cuando quedamos o lo que sea, pues es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es que al final la vida te lleva por 1000 sitios Totalmente. y es muy complicado. Entonces, encima, según te vas haciendo más mayor, vas teniendo más responsabilidades y eso va en decremento del tiempo que tienes para dedicar a otras cosas. Totalmente. Que es verdad que, y esto también lo hablaba con una amiga hace poco, es cuestión de organizarse. O sea, todo el mundo puede tener tiempo para sacar un ratito para ver a alguien o quedar con alguien, pero es verdad que es difícil. Sobre todo, sí, que a mí me pasó, yo era una persona, que lo sigo siendo, pero yo era una persona súper social. En mi barrio conocía a todo el mundo. Además, por mis hermanos, yo tenía contactos de mi edad y gente más mayor. Y conocía a mucha gente y tal, pero pues es inevitable que llegue un momento en el que creces y ya no puedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que tú dices, que al final esa gente se ha quedado con una imagen de mí que no es que esté muy alejada, pero por ejemplo... Bastante desactualizada. Y sobre todo porque, por ejemplo, todos los que fueran de la generación de mis hermanos, que ellos quizás me conocieron cuando yo era adolescente, y ellos ya eran, pues, digamos, más adultos, ¿no? Claro, se han quedado con una imagen de mí que es niño. Si me ven ahora, van a decir, uy, qué mayor está. Pero probablemente tendrá que pasar un tiempo en el que sigamos en contacto para que ya esa idea preconcebida que tienen de que soy un niño, la cambien por, vale, no, ahora ya esta persona es adulta, que
Porque eso me pasa a mí, por ejemplo, con mis sobrinos, Claro. que mi sobrino mayor el año que viene termina el colegio. El instituto. El bachillerato. Sí, Es que eso no es el colegio. para mí sí. Colegio es primaria, ¿no? No. O sea, para no sé. Colegio, instituto. Claro, pero igual aquí, en Madrid, para mí era el colegio, es que era desde que entrabas hasta bachillerato. Ah, no sé. O Era- sea, para mí colegio es como primaria, instituto es secundaria y bachillerato en su defecto. Bueno, no sé, sí, nos hemos Es que entendido. mi colegio es que lo tenía, o sea, tenía infantil, tenía todo, entonces no sé. Para mí era, siempre he dicho que era mi cole. Y que mi sobrino, que el año que viene termina el colegio, claro, yo lo recuerdo desde que nació, como encima les veo de ciento a viento, se me hace muy raro pensar que en realidad, Que ya no es un niño, Claro. como tal. o sea, para mí sigue siendo un Sí. niño. Claro, Pero su comportamiento, su pensamiento ya no es tan de niño. Y que el año que viene, en septiembre, entra en la universidad. Que ese ya es otro plano. Qué loco. Y claro, incluso para mí, a veces me cuesta, pero es verdad que cada vez menos, ¿eh? El no tratarle como un niño. Totalmente. Totalmente. En ese sentido yo quiero hacer como un alegato o un llamamiento. Si hay gente adolescente que nos esté escuchando o gente que quizá no ha terminado bueno, que yo no considero que haya terminado como de madurez ni de crecimiento, porque creo que siempre se sigue aprendiendo, creciendo y mejorando, pero es verdad que en la época del instituto es como una época más crítica en ese sentido. Pero un poco por lo que dijimos, ¿no? Porque al final es una época en la que Hay muchos cambios. En la que tú estás experimentas empezando muchos claro. cambios, ¿no? Entonces, al igual que todos podemos cambiar, yo aconsejo que no nos dejemos llevar por las opiniones de otras personas sobre otra tercera persona. ¿Por qué digo esto? En el instituto, en esa época sobre todo, es como muy común que si a mi amiga fulanita le cae mal esta otra persona, nos creemos esa idea en nuestro grupo de amigas, por ejemplo, ¿no? Nos creemos una idea sobre cómo es esa persona y no, es que esta chica me cae mal, es que es tonta, es que es lo que sea. Sin ni siquiera darnos la oportunidad de conocerla y de decir, vuelvo a lo mismo, si esa persona ha tenido una acción mala, dañina, perjudicial con la persona que la está criticando, pues evidentemente ahí ya ha entrado como un poco el criterio de tal. Pero muchas veces, y yo lo digo esto porque lo he vivido, yo me he encontrado con gente, esto en la época del instituto, con la que yo no había dirigido una sola palabra en mi vida, que lo justo sabía cómo se llamaba, y entrar a un bar, una discoteca, y que me hicieran así, ponerme mala cara y decirle a su grupo de amigas, vámonos, que esta pava me cae mal. No has hablado conmigo en mi vida. ¿Sabes? Ya. Y esas cosas, en su momento, a mí me afectó muchísimo, porque dije, ostras, ¿por qué hay gente que sin siquiera conocerme ni haber hablado conmigo en mi vida siente eso hacia mí? Que ahora lo pienso y digo, a ver, evidentemente, pues yo qué sé, tendría una amiga que no se llevaría bien conmigo, lo que sea. Entonces lo puedo entender, pero yo lo pienso ahora y digo, joder, yo no juzgo a la gente, a menos que me haya hecho algo malo a mí directamente o a una amiga conocida y que sea algo justificable, ¿qué tal? Porque yo no considero que nunca le hicieran nada a nadie en plan mal, en plan queriendo. Entonces me parece como perjudicial y dañino el dejarnos llevar por la idea preconcebida que tenemos de la gente sin darle la oportunidad de conocerla o de lo que sea. Sí, al final. Y lo mismo pasa cuando crecemos. A mí me parece injusto que si me encuentro con una persona de mi época del instituto, juzgarla por cómo era en aquel entonces. No la conozco, han pasado 10 años. No sé cómo es. A ver, al final son los prejuicios. Claro. Y es verdad que es importante pues tener criterio, ¿no? Totalmente. Iba a decir algo que es que me has recordado una cosa ya me he acordado, del tema de los prejuicios. Que en realidad es importante tener el criterio suficiente como para que cuando te dan una idea sobre otra persona, pues valorarla, ¿no? Y antes de prejuzgar,
pues, oír todas las versiones, ¿no? Tener el contexto, digamos. Igual que es importante evitar la rumorología. Total. O sea, Me parece de lo más dañino. a ver, del yo tendía en general a intentar, no sé, si pues estás enterado de que fulanito no sé qué. Sí, que el pues, cotilleo es una cosa, pero un cotilleo con fundamento sí. y de personas cercanas. Ah, puedo entender, y yo esto lo he dicho siempre. Yo soy un chico de 28 años con una maruja dentro. Yo también, yo soy súper cotilla, pero Pero si te no das utilizo cuenta- esa información. No, o sea, y a mí me además- encanta, o sea, me refiero, a mí me encanta saber de la gente, conocer, Pero que y me que cuenten cosas de todos. Cuando tú y yo, por ejemplo, podamos marujear sobre una tercera persona, nunca lo hacemos de forma Crítica. atacante o dañina. O sea, simplemente es como... ¿Te has enterado de no ¿Te has sé qué? enterado de tal? Sí. Buah, qué fuerte. Buah, ¿te acuerdas de esta persona? Pues ha pasado esto. Pero no, No, hombre, emitimos y que- un juicio de valor negativo Hombre, en buah, esta pava o este pavo. y que entre nosotros es distinto. Claro. Pero que es verdad que a mí me gusta, por ejemplo, saber que me cuenten cosas de la gente, pero yo nunca voy a utilizar esa información en contra de nadie. Totalmente. Pero me encanta el cotilleo. O sea, Claro. cuando... O sea, el saber. Claro, Sí, sí. hombre, Hombre. y eso te da la vida. Y más aquí, Hombre. quiero decir, y para bien o para mal, vivimos en un país en el que nos encanta el cotilleo. Y no hay más que ver pues los programas Efectivamente. que son los de los más vistos. Pero bueno. Pero a mí me encanta. O sea, cuando Sí, alguien sí, me dice, a mí ¿te has también. enterado de eso? Que yo, cuenta. Pero eso no... Pero no lo utilizo. Eso Entonces, es. la rumorología es súper dañina, porque nunca vamos a saber hasta que no se, digamos, se compruebe si ese rumor es rumor O es o es una realidad. certeza. Entonces, si a ese rumor, o sea, si vamos extendiendo un rumor que puede hacer daño a la persona afectada, primero, yo creo que no somos nadie como para extender cualquier rumor de cualquier persona, Totalmente. independientemente de lo que haya hecho. Y segundo, que es que si ese rumor es falso, a lo mejor le estás destrozando la vida a alguien. Totalmente. Depende Sí. de la magnitud de lo que estés contando, por supuesto. Por O a supuesto. lo mejor no lo estás contando, pero estás... Implicitando. Bueno, sí, igual es eso, es que no sé. Que estás como parte del juego. O sea, Vale, sí. Que estás formando parte. sí, que a lo mejor no eres ni el que lo ha empezado, ni el que es el que más lo extiende. Pero si tú no le pones freno, si no lo paras, o si no, pues dices, oye, a ver, esto si no sabemos si es así, pues a lo mejor no deberíamos comentarlo, ¿no? Totalmente. Y menos emitiendo un juicio de valor. Eso es, eres parte del problema también. Entonces, bueno, a mí es que el tema de los rumores y es verdad que eso quizás en el colegio es donde más Sí. puede pasar, pero entiendo que en los trabajos también. A ver, y que tampoco yo... Al final digamos que se darán escenarios en los que, entre comillas, convives Sí. con un grupo de personas estable durante mucho tiempo. Sí. Yo en este caso no quisiera que esto sonara como una crítica enorme a no hagas esto, porque evidentemente todos lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida, con mayores o menores consecuencias, con mayor o menor conciencia de lo que estaba sucediendo o de la magnitud de lo que estaba pasando. Pero también considero que es muy importante, y esto lo hemos hablado también en nuestra vida, entender qué papel estamos tomando con nuestras acciones y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Quiero decir, está bien cometer errores en nuestra vida. Es inevitable. Es inevitable. Y está bien estropear cosas, tener algún problema con una persona, lo que sea. Pero O sea, a mí más que está bien... va a pasar. Claro, es que es importante el matiz, no está bien. O sea, si tú tienes un problema con alguien, lo sueles intentar arreglarlo. Sí, pero quiero es decir, normal. cuando no tienes Claro, las pero herramientas No, pero me refiero que es... o los recursos... No, y que es normal que cometas errores, es normal que tengas problemas con gente, es normal que no le gustes a todo el mundo, es normal... Ojalá no, o sea, quiero Pero decir, lo es. pero es normal. O sea, me refiero por lo del matiz de que está bien que... Sí, vale, quizás más no que era es- la palabra... Es más que es normal, o sea, que es parte de la Sí, vida. pero me refiero que aunque cometamos errores,
de nada nos sirve fustigarnos sin tomar previamente una conciencia de lo que hemos hecho y tratar de remediarlo. ¿Por qué digo esto? Porque claro, cuando hablamos de infancia, o sea, de experiencias de la infancia o experiencias de la adolescencia, como que parece que todo el mundo ha sufrido una experiencia de bullying, por ejemplo, una experiencia de tal, pero nadie es el bully, nunca. Ya. Todos hemos sufrido bullying, pero nadie es el bully. Entonces, evidentemente, todos, en algún momento u en otro, lo hemos hecho mal. Hemos hecho algo mal, hemos sido el bully, hemos sido en mayor o menor grado, repito, y con mayor o menor conciencia sobre la causa. Pero tenemos que aceptar que hemos sido ese papel también, porque si no lo aceptas, ahí es imposible. Es más difícil remediarlo. Claro, ni que lo remedies ni que lo cambies. Porque eso, yo me encuentro con muchos testimonios, ¿no? Sobre todo ahora que está creciendo la conciencia sobre la salud mental y tal, pues escucho muchos testimonios de sí, pues yo sufrí bullying, pues tal, pero nunca hay ningún bully, nunca nadie ha hecho algo malo. Ni ha hecho algo perjudicial para otra persona. Nadie. Todos somos buenísimos. No, eso no es verdad. Pues es que también no hay grados de, o sea, quiero decir... Evidentemente, eso digo, pero todos lo hemos sido, todos. O sea, en algún momento todos... Todos hemos hecho un comentario, todos hemos hecho... A lo mejor no hemos ido a pegar a alguien. No, por ejemplo, yo nunca mejor, jamás he pegado a nadie, pero... O a lo mejor no ha sido algo estable en el tiempo, o sea, a lo mejor has ha sido tenido puntual. un mal comentario con alguien, un mal... Por eso, pero si no tomamos conciencia de ello, es como, todo el mundo es malo, pero yo no. No, es... O la de yo soy... ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción? Pues que ahora no me acuerdo de la frase, la de yo soy tal porque el mundo me ha hecho así. Soy rebelde porque el mundo me... Pues algo así, ¿no? Sí. Pues claro, no, es que yo soy así porque así es como me han tratado, ¿no? Pues hombre, igual no. No, o sea, y creo que es importante hacer esa introspección de en qué momento, recogiendo un poco lo que comentaba antes, de esta conversación que yo encontré, que dije, ¿quién es esta persona? Si yo no tomo conciencia de que estoy realizando esto, o sea, que estoy teniendo, en este caso, porque era una relación de pareja, estos comportamientos tóxicos, y no identifico por qué son tóxicos, qué me llevó a tenerlos, no voy a poder cambiarlos, no voy a poder crecer y decir, ostras, vale, veo que esto no funciona así. Que no quita que no voy a fustigarme por ello, ni voy a decir, es que además es que es parte de la vida. Y que además es muy importante no mirar al pasado de manera eso es, o sea, al final todos hemos podido errar en algo. Y no es que todos podamos arreglar, pues que todos lo hemos hecho, es inevitable, en mayor o menor medida. Tú no puedes siempre hacer algo que no afecte negativamente a otra persona, es muy difícil. Entonces, bueno, muy difícil no, es que es imposible. Sí. Aunque sea... Y a lo mejor nunca te has enterado, pero hiciste un comentario un día que para ti era lo más nimio posible y le has fastidiado la vida a alguien. Hombre, o igual no tan grande, ¿vale? Pero vamos a poner el ejemplo... Te has fastidiado el día. Por ejemplo, no, alguien que tiene... Que esto puede darse el caso, ¿eh? Porque como no sabemos lo que tiene la gente por dentro, yo hago un comentario, hago una broma a una persona, con la que a lo mejor no tengo tanta confianza, pero pues, yo qué sé, pues será el caso de que estamos en una situación un poco más, quizás pues de grupo, está más distendida la cosa y yo hago una broma. Y todos jiji, jaja. Y esa misma persona, a lo mejor, pues se ríe, tal. Pero incluso ese comentario, o sea, esa persona ha podido reírse, un poco, entre comillas, por aparentar. Sí. O no por aparentar, pero que si esa persona luego ha estado suele tener rumiaciones y dice, ostras, ¿por qué habrá dicho esto? ¿Por qué tal? No sé qué. A lo mejor es una tontería, pero ya hemos afectado a una tercera persona. Entonces, es verdad que es importante. Y es importante, al final, lo que dices tú, mirar el pasado para aprender de él de manera crítica también, pero sin fustigarnos. O sea, porque muchas veces... Y sobre todo porque como no lo puedes cambiar, puedes intentar... o arreglar o mejorar el presente, pero el pasado, o sea, no puedes ir hacia atrás, es imposible. Claro. Entonces, eso sí que es imposible. Sí. Entonces, como no tiene sentido preocuparse con algo que ya ha pasado, vamos a ponerle remedio. Eso es. Entonces, o a lo mejor no remedio explícito, porque a lo mejor yo no voy a ir a... oye, hace 10 años te dije que tenías el pelo fatal. No, pero a lo mejor
en lugar de... Pero ya nunca volveré a hacer ese tipo de comentarios, por ejemplo. Eso es. O seré más consciente de cuando quiera hacer una broma, pues a lo mejor si yo no tengo tanta confianza con esa persona, pues no la voy a hacer. Claro, a ver, al final no podemos andar con la vida con pies de plomo todo el rato, porque evidentemente hasta las cosas más nimias pueden tener un efecto sobre alguien que no conocemos. O sea, a lo mejor a esa persona le ha... Sí, o que por lo que se ha tenido un mal día y un comentario que un día no le afecta, al día siguiente sí. Eso es. O sea, obviamente Entonces, sí. no podemos andar, pero sí que deberíamos tomar mayor conciencia un poco del efecto que pueden surtir nuestras palabras y nuestros actos, por muy pequeños que nos parezcan, para intentar afectar negativamente lo menos posible la vida de otras personas. A mí hay también una frase que también es como muy conocida, ¿no? Que me gusta mucho. Y esto yo creo que sí que es algo que ya no es adolescentes, todo el mundo se debería tatuar, que es: si le vas a hacer un comentario a alguien sobre algo que no puede cambiar en los próximos 15 minutos, ahórratelo. Totalmente. Porque no va a servir de nada. Si sirve, o sea, me refiero, si es algo, o sea, como mucho puede ser malo, o quedarse como está y que no tenga ningún efecto, pero nunca va a ser bueno. Si tienes que hacerle una crítica a alguien de algo que no puede cambiar. O sea, yo qué sé, veo que tienes que se te ha quedado un trozo de comida en el diente. Sí. Pues eso, evidentemente lo puedo cambiar, pero... Pues te puedo decir, oye... Tienes los dientes torcidos, pues vale, ¿y para qué me has dicho eso? Claro, no sirve, entonces para eso hay que tener cierto cuidado y cierta conciencia. Se aprende. Sí, también totalmente. pero... Y se aprende sobre todo cayendo en el error. Que no digo que tengas que caer en el error para aprender, pero muchas veces es inevitable, sobre todo en esta época que decimos que es más crítica, que todavía te estás conociendo y estás conociendo cómo funciona el mundo, pues vas a caer en esos errores, quizá. Sí, y luego también, que me parece que es súper importante, si somos conscientes de que hemos hecho algo mal, pedir perdón. Es que Totalmente. hay mucha gente que le cuesta, y que le cuesta pedir perdón, pues por A o por B, ¿no? Sí, por no por no responsabilizarse de lo que han hecho. Sí, o porque igual puede pensar que si pide perdón está magnificando más de lo que es lo que ha hecho. Bueno, entonces, y al final podría ser que la persona que se ve afectada, igual lo único que necesita oír es a la persona que ha hecho eso, dándole la razón no ver que se arrepiente. No, es ver que se arrepiente. No, pero también muchas veces ya no es solo como el arrepentimiento, no tiene tanto que ver con la otra persona, sino con, tenía razón en lo que estaba sintiendo. El sentimiento que yo estoy teniendo es lícito. Es lícito, sí. Eso es, sí. Pues pensando en esto, ¿no? De cómo éramos antes, cómo podemos ser unos años después, que al final eso puede cambiar, me ha venido la idea, y te quería preguntar un poco ahora a ti qué te parece o qué opinas sobre ello, de cómo, porque yo lo he vivido, al final, esto lo dije también en otro episodio y la gente que me conoce lo sabe, yo he crecido en dos sitios, en Madrid y aquí, ¿no? Y yo tengo pues mis dos grupos que son muy distintos. Sí. En Madrid propiamente también tienes... Y dentro de Madrid tengo varios círculos con distintas edades, sí. ¿no? Entonces, claro, yo soy yo y yo no cambio y mi forma de ser es estable y el que me conoce sabe que soy así cuando estoy donde sea, pero es verdad que dependiendo del grupo de personas con los que estoy, yo noto que a veces cambio mi comportamiento. Sí. No en cuanto, o sea, no en plan a mal, pero o sea, que eso te voy a decir, si tú también lo has vivido, el que dependiendo de con quién estés, sí, por supuesto. Sin ponerte una máscara, ¿eh? O sea, no hablo de, porque también está el otro caso, el de la persona que tú la conoces, la ves actuar en otro espacio y dices, pero si este no eres tú, o sea, porque como que cambia totalmente su personalidad o cambia totalmente esto, pero que me parecía muy curioso porque es verdad que a mí me pasa, que yo lo noto también, que dependiendo de con quién estoy, o soy más reservado, o me abro más, o hago más bromas, o igual hago menos bromas, o si estoy con gente más mayor hago bromas de un tipo o de otro, siempre manteniendo mi esencia y
O sea, esto es como el ejemplo que hemos hablado antes, ¿no? Antes o no me acuerdo cuándo fue. De que yo no, pues no me refiero a que con un grupo sea taurino y con otro soy vegano, ¿no? Sí. Sino o sea, que lo que es innato en ti no cambia. Sí, o sea, la esencia no. Inherente. Eso, pero que la forma de comportarme, a lo mejor con un grupo, por ejemplo, soy súper fiestero, porque, oye, no digo de estar todo el día saliendo, ¿no? Pero pues que es un grupo con el que me lo paso bien de fiesta y como ellos también pueden tender a esto, bien. Y luego hay otro grupo con el que... Es que este igual ejemplo no es muy bueno, ¿eh? Con el que, pues oye, los planes son más de tranquilo en casa, de jugar juegos de mesa, tal. Y sigo siendo yo en los dos sitios, pero es verdad que los comportamientos cambian mucho. Sí, es que esto lo hablé hace relativamente poco con mi hermana, que a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Yo al final también tengo grupos más reducidos, pero también tengo como diferentes grupos en distintos sitios. Pues en Bilbao tengo el grupo de la universidad, en Vitoria tengo algunas personas que conservo también de la época de la universidad, de mi primera carrera. ¿Pero sigues yendo a la universidad? No, ya no. Bien. Luego en el pueblo pues tengo otro grupo, aquí en esta ciudad, pueblo, tengo otro. Entonces sí que hablaba de que hay veces en las que me sorprendo a mí misma actuando distinto según con quién esté. Y eso alguna vez me ha llevado como a una pequeña crisis identitaria de, ostras, vale, ¿quién soy realmente? O sea, ¿cómo soy de verdad? Porque yo lo comenté con mi hermana, pensando encontrar en ella una persona que me comprendiera y que también, pues como nos está pasando a ti y a mí ahora mismo, que estamos en el mismo punto, y ella me dijo que ella no se sentía así, que ella siempre era igual con todo el mundo. Y eso me hizo pensar en si eso tiene que ver con la personalidad o con el contexto, porque claro, que por cierto, he apuntado lo de las máscaras porque me parece una cosa súper interesante para hablar ya en la segunda temporada, porque yo lo he dado y... Sí, el tema de las máscaras es muy interesante. Pero claro, yo con la persona que nos habló de las máscaras y que nos dio como esa clase sobre las máscaras, él decía, claro, eso no dejamos de ser nosotros mismos aunque llevemos una máscara o aunque no la llevemos pero nos comportemos diferente, porque evidentemente el contexto tiene mucho que ver. Es que... Yo no me perdón, ¿eh? No, sí, ahora sí. Apúntalo si quieres. Yo no me comporto igual con mis amigos a como me comportaría con mis abuelos, porque evidentemente el contexto cambia. Y luego con respecto a lo que decías tú de que a lo mejor con un grupo de amigos eres más fiestero que con otro tal, y eso sigues siendo tú, claro, ahí también entra el nivel de complicidad que tú tengas con la gente, que a lo mejor el concepto de fiesta que tienes con ese grupo de gente con el que sí que te gusta salir de fiesta no es el mismo concepto que tienen otros grupos. Por lo tanto, no existe esa complicidad y no te desenvuelves tan bien en ese ámbito. Y a mí sí que me pasa mucho eso de decir, no es que no sepa quién soy o cómo soy, pero sí que me encuentro, pues eso, que a lo mejor con el grupo que tengo aquí en esta ciudad soy más de hacer chistes, de pues como la graciosa, que eso me gustaría analizarlo en mí misma, porque sí que considero que es un poco una máscara aprendida. Pero bueno, puede ser. Ya lo veré. Pero sí que es verdad pues que, por ejemplo, no hago las mismas bromas que haría con mi grupo de mis amigas de la universidad, o no me comporto igual, o no tengo ese rol, lo que no implica que yo no siga siendo yo, y que lo que hemos dicho, lo que es innato en mí, no cambia. Mi pensamiento, mi forma de ver la vida, mi personalidad no cambia. Ahí me parece importante tener un pequeño matiz de lo que comentaba tu hermana, que es ahí hay como un fallo de concepto, y es que ella dice, eso por lo que me has comentado, que ella es igual independientemente de donde esté. Es que yo también soy igual independientemente de donde esté, y tú también eres igual. No me comporto igual, que no es lo mismo. Pero no, mi hermana decía que se comporta... También es cierto que mi hermana, por ejemplo, tiene una personalidad muy... ¿cómo se dice? Muy marcada. O sea, mi hermana tiene mucha personalidad, y además es una personalidad que por lo general gusta, cae bien, tiene carisma, es extrovertida, con lo cual
creo, y aquí ya me estoy metiendo a analizar esos análisis que me gusta hacer a mí, creo que nunca ha tenido la necesidad de ponerse una máscara. Porque siempre ha encajado en mayor o menor Pero me medida. refiero que si te pones a rascar un poco, estoy seguro de que ella y cualquier persona que diga que no, en realidad sí lo hace. O sea, al final, evidentemente, pero a lo mejor no es tan evidente. Claro, pero o sea, es inevitable que, por ejemplo, yo contigo no me comporto igual que con mis padres. Claro, y de hecho, y esto me parece una cosa súper bonita, yo me he dado cuenta de que, porque es la típica pregunta, ¿no? De ¿con quién te sientes o en qué momento te sientes que estás siendo más tú misma? Yo es contigo. O sea, contigo... O sea, a mí me pasa que yo creo que yo mismo soy siempre, en cualquier contexto, pero contigo soy sí, la versión de mí que más me gusta. O sea, yo me refiero a Pero que... soy yo, o sea... Sí, yo también siempre soy yo, pero es verdad que contigo siento que no tengo necesidad de nada. O sea, no llevo máscaras, Pero porque, no llevo... claro, la diferencia es que... No te escondo nada, no... Que yo no noto, o sea, porque luego, claro, aquí es importante tener en cuenta cómo te comportas. Hemos dicho, ¿no? Con un grupo, con otro, con un tercero. Pero luego también hay una cosa muy importante que es cómo te comportas cuando no hay nadie. Solo. Y esa es la clave, que yo contigo me comporto como si no hubiera nadie. Totalmente. Que, o sea, y ese momento yo creo que es quizás el momento en el que más real eres. Claro, yo me refería con eso a eso, que cuando estoy contigo no siento la necesidad de maquillar nada. O sea, me da igual mostrarte mis defectos o las cosas que yo... Sí, que no tienes que ocultar nada. No sí. tengo que ocultarte nada para encajar o para gustarte o para... No, porque es que contigo es fácil estar. Y me gusta cuando... Porque a mí en general me cuesta que se me haga fácil estar con alguien, porque yo soy una persona muy introvertida, a mí me gusta mucho estar sola y me cuesta, aunque sea sin hacer nada, estar con otra persona porque inconscientemente... No, pero y porque inconscientemente siento que a lo mejor tengo que hacer algo, como dar una imagen de algo. Sí, pero eso es como lo de los silencios. O sea, para mí, el momento de mayor complicidad que puedes tener con alguien es cuando no hay silencios incómodos. O sea, cuando literalmente puedes estar en silencio y no tienes la necesidad de pensar... voy a decir algo, que diga algo ya porque este silencio se me está haciendo súper... Pero eso también tiene mucho que ver, porque a mí eso, a pesar de ser una persona muy introvertida o aunque no tenga mucha confianza con la persona con la que estoy, no tiendo a llenar los silencios porque me siento más cómoda en los silencios. Y esto me he dado cuenta, porque lo hablé con una persona, eso tiene quizá más que ver con la gente que no sabe estar sola. Puede ser. Porque yo tengo o en silencio. Es que hay mucha gente que no sabe estar en silencio. Total. Pues yo tengo un amigo al que le cuesta mucho estar solo. Entonces tiende constantemente a estar con alguien, a hacer planes, a salir, a tal. Y yo una vez le pregunté, Jolín, ¿pero cómo puedes no estar solo? Porque yo evidentemente tengo necesidad de estar sola. También hay que aprender a estar solo. Claro, y me dijo, es que no me atrevo a estar solo conmigo, porque cuando estoy solo pienso y me parece sumamente importante aprender a estar solo. Que también lo contrario, yo por ejemplo debería aprender a estar con gente, que es verdad que al final por vivir un poco aislada, vivir tal, me cuesta estar con gente, incluso con gente con la que estoy muy cómoda. Quizá termina el día, llego a casa y estoy exhausta. Y no por aparentar, porque de hecho, por ejemplo, el amigo con el que quedé ayer, que fuimos, estuve con un amigo que fuimos al teatro, fuimos a cenar, estuvimos hablando y tal, es otra persona con la que me muestro tal y como soy, porque estoy muy cómoda y no tengo la necesidad de aparentar nada, pero digamos que mi pila social, mi batería, se agota. Es lo que te iba a decir, el tema de la batería social, que esto me lo has dicho muchas veces y me parece... Es que yo la tengo tan bajita la pila social. Sí, o sea, que no quiere decir esto, para los que estéis escuchando, no quiere decir que igual estamos en un sitio con gente y de repente me diga, buah, se me ha agotado la pila social, vámonos. No, o sea, aguantas. Aguanto. Pero que es verdad que luego llegas a casa... Y estoy exhausta, estoy como si hubiera hecho ejercicio. Totalmente. Sí, pero pues estás como si huvieras estado estudiando todo el día en la biblioteca. Sí.
Porque tu Pero, energía a ver, mental la has enfocado en también estar ahí. creo que tiene que ver con que llevo cerca de 2 años muy aislada. Es que la pandemia en eso ha hecho también mucho mal, ¿eh? Y no la pandemia, el volver a mi casa. Porque yo antes, cuando estaba en Bilbao, evidentemente también pasaba mucho tiempo sola, pero estaba más acostumbrada a frecuentar sitios en los que había más gente, a interactuar más con gente, vivía en un piso compartido e interactuaba con mis compañeros, faltaba más. Entonces, a pesar de que estaba sola, estaba también más entrenada, entre comillas, a estar con gente y a socializar. Sí. Ahora socializo muy poco. Entonces he notado que eso se ve reflejado en la capacidad el aguante que tengo. La pila social. La Es pila que el social término que tengo, sí. me parece que lo describe Sí, pues, totalmente. literal. Y sí, es muy curioso. Pero bueno, pues si te parece podemos recapitular un poquito lo que hemos estado hablando. Y bueno, pues ya vamos enfocando el cierre del episodio. No sé si querías comentar algo más o... No, O sea, yo el tema de las máscaras, sí. es que es verdad que es un tema muy complejo. Sí, Me y parece súper que interesante. da Y que hay que desarrollar. para Sí, porque al episodio final... entero. Sí. Pero es muy interesante y me sorprende que no haya salido hasta ahora el tema de las máscaras. Y saldrán muchas más cosas, pues que al final somos un mundo. Entonces, Sí. el tema de las máscaras al final, o sea, si quieres hacer una breve descripción de... A ver, hablando sin tecnicismo. Y ya lo desarrollaremos más, porque Sí, es verdad sí, que esto sí. es un mundo... Pero es muy interesante también si nunca has oído hablar del concepto, o a lo mejor has oído hablar, pero no conoces que se llama máscaras, o igual no lo llamas máscaras. Digamos que es ese rasgo de la personalidad que adoptamos según la situación o según el contexto para encajar. Y muchas veces esas máscaras, si surgen en un momento crítico del desarrollo, se pueden confundir con un rasgo de tu personalidad. O sea, se llaman máscaras literalmente porque es son como ponerte máscaras, una careta. Sí. Que un ejemplo muy claro, por ejemplo, puede ser el de una persona que de pequeño se dio cuenta en clase de que si hacía un chiste la gente se reía y la gente tenía la atención de la gente, a la gente le gustaba que hiciera bromas, y entonces adoptó ese rol de hacer bromas para perpetrar su situación o su estatus. Y entonces ya no es que él genuinamente sea una persona graciosa y a la que le guste hacer bromas, sino que ha aprendido que adoptando ese rol de payasete, entre comillas, obtenía pues esa atención o esto que necesitaba. Jolín, esto es una cosa que nos habéis comentado mucho, el tema de que al final, y esto pido perdón de antemano porque lo voy a volver a hacer. De abrir melones, ¿no? No, de decir que vamos a hacer temas en otros episodios. Ya. Pero es que me gusta mucho cuando sale un tema. A mí también. Decir qué chulo es esto, qué bonito es este mundo, vamos a contarlo. Además, pero oye, estamos guardando ya tenemos contenido para la segunda temporada. Sí, ya esto ya lo grabaremos. Pero es que me parece tan bonito el mundo. Dentro de la psicología hay muchas ramas, muchas formas de entenderlo, ¿no? Pero lo que acabas de describir es un refuerzo positivo a un comportamiento. El tema de los refuerzos me parece brutal. O sea, brutal. El cómo a base de refuerzos o castigos aumentamos o disminuimos la conducta X, ¿no? Es que todo está justificadísimo. O sea, por eso digo que tiene tanta relación el arte dramático con la psicología, pero tanta. O sea, porque la psicología estudia qué une a qué o por qué los comportamientos son tal o qué tal. Y en el arte dramático se ve reflejado en el análisis. Sí. Y es que me encanta. A mí me Ahora que soy licenciada, igual me meto a estudiar psicología. Me encantaría estudiar psicología. Yo esto es una cosa que también os lanzo a todos y a todas. Y esto es algo que yo llevo pensando desde el minuto que entré en la carrera, porque era mi idea inicial. Y es que psicología de por sí es una carrera muy bonita, es una profesión súper bonita. Pero cuando funciona de verdad, bueno, corrijo, funciona siempre, pero una de las formas en las que funciona muy bien, por no decir que es la que funciona de verdad, es cuando la utilizas como potenciador de otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece una segunda carrera brutal, necesaria. Porque... Es que a mí
yo siempre he pensado, me encantaría hacer una carrera que me sirviera a mí personalmente, ya no de cara a quiero trabajar de esto, sino yo es que ojalá pudiera estudiar todo lo que me interesa. Me encantaría estudiar psicología, me encantaría estudiar nutrición y ¿cómo se llama? Ciencias del deporte. No, deporte, no. Me ves a mi cara hacer deporte. No, pero dietética y nutrición, no sé cómo se llama la carrera o algo así. Pero bueno, sí. Como para conocer cuáles son estos de los alimentos, qué necesita cada cuerpo, o sea, como para conocer un poco más eso y aplicarlo en mi vida, que no voy a trabajar de nutricionista probablemente, pero como me encantaría estudiar la carrera para tener el conocimiento. Igual que a mí me encantaría saber no sé cuántos idiomas. Y no tengo tiempo para aprender tantos idiomas en mi vida. Totalmente. Pero pues psicología me parece que es una carrera que a cualquier carrera le puede ser complementaria. Me meto, Sí. Me meto a psicología ahora mismo. O sea, no, a ver, igual ahora mismo. No, ahora mismo voy. Pero si no, ya que has terminado la tuya. Ahora que pues terminado la mía, después de 80 años, más o menos. No, pero yo a todo el mundo se lo aconsejaría. Es que da igual que seas ingeniero, da igual que seas médico, da igual que seas fisioterapeuta. Entonces eso, que yo la psicología se la recomendaría a todo el mundo. De hecho, yo es lo que he dicho en otros episodios. Yo empecé ingeniería, pero quería hacer psicología sí o sí. Me salté el paso intermedio. Y ahora me dedico a lo que es psicología. Pero creo que es una carrera que todo el mundo debería estudiar. Por lo menos, igual, no la carrera entera, por eso que comentamos que tienen libros o... Pero como la psicología tiene 1000 ramas, pues a lo mejor estudiar, si no quieres estudiar toda la carrera, estudiar la parte de psicología de la que tú te puedas beneficiar dentro de tu profesión o de lo que estés haciendo. O personalmente también, que me parece más enriquecedor pensar en personalmente. Pero es que es ¿cómo se dice? Transversal. Sí, es que no puedes estudiar psicología sin estudiarte a ti mismo, es imposible. Otra cosa es que te veas o no reflejado, pero es imposible que no te obligue a hacer un ejercicio de conocimiento personal, igual que te pasaba a ti con lo del arte dramático, esto también lo hemos hablado, que al final para estudiar arte dramático como tienes que, o sea, te fuerza a hacer ese ejercicio de aprendizaje. Sobre todo a enfrentarte, es que lo has comentado en el episodio anterior, de si tú eres una persona que tiene X miedo, ¿cómo te enfrentas a un personaje que no lo tiene tal? Claro, ahí ya te estás obligando a enfrentarte a ese miedo. A reconocerlo. No, eso es, a reconocerlo. Quizá no a superarlo, porque no es terapia, como dijimos. Eso es un trabajo externo, pero te obliga a enfrentarte. Importante también, la carrera de psicología no es Tampoco terapia. Es terapia. Que esto mucha gente dice, ¿no? Psicología solo la terapia es terapia, entonces... Psicología solo se mete en los que tienen problemas, pues no. Bueno. En fin, recapitulando un poco el global, el general de este episodio. De este episodio, al final hemos visto, ¿no? Hemos visto, no, que esto no es una clase. Hemos hablado de cómo cambiamos a lo largo del tiempo, de nuestra preocupación, ¿no? De gente con la que ya no tenemos contacto, que en su momento el contacto podía haber sido positivo o negativo. Realmente, la idea con la que se quedaron probablemente sea la idea que actualmente tienen de quiénes somos, cuando ya no tiene por qué ser así. Eso es. Y la importancia de no juzgar a la gente ni por su versión pasada, ni sin contexto, ni sin conocerla. Que esto no quita que, repito, una persona que, en el caso de que alguien nos haya hecho daño de verdad, ahora yo no quiero decir, no, pero tienes que darle otra oportunidad porque ha cambiado. No, hay gente que no cambia en los aspectos importantes y dañinos de la vida, la gente no cambia. O sea, el que es idiota, no pasa nada. Puede ser quizá un poquito menos idiota, pero si era idiota y te ha hecho idiotadas, sigue siendo idiota, probablemente. Pero me refiero más en un nivel genérico. Sí, que de adolescentes todos somos idiotas. Hay niveles, pero... O sea, hay gente que es más mala, hablando feamente, porque si es malo o bueno, pues bueno. Pero... Eso también es un tema interesante, el si inherentemente somos todos malos, somos todos buenos, o eso te lo hace el contexto. O sea, puede ser alguien que nazca ya que te va a ser malo. Ese también es otro posible tema. Con el del condicionamiento, que era el del refuerzo positivo y el castigo. Bueno, lo apunto. Y ya estaría. Pues nos despedimos de este penúltimo episodio. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado de esta temporada. Nosotros lo hemos disfrutado mogollón. Muchísimo. La verdad. Muchísimo. A mí me da mucha pena tener que parar ahora, porque además pero el parón... Pero no lo contemos ahora, contemos todo esto en el sí, siguiente episodio. Es verdad.
Nada, nos despedimos aquí. Y nos La vemos. semana siguiente será el último episodio, así que nos vemos entonces. Un besito saludo, a todos. un besito.